Pues qué bendición estar aquí, Misael, Una un hombre, alegría. un hombre de Dios para la ciudad de Guadalajara, para la nación, para el país, para muchos países, porque ha estado viajando mucho, ¿no? Sí, sí, bastante. Y para mí también es una alegría poder estar con usted. Le tengo mucho aprecio al apóstol José Félix Coronel. Ha sido una bendición. Ya lo conozco de muchos años y bueno, también siento el aprecio que tiene hacia mi persona, que es muy bien correspondido. Gracias, Gracias. Misael. Platícanos de ti, ¿quién es Misael? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Sí, bueno, siempre presentarse uno solo es medio complicado, ¿verdad? Misael Ramírez, soy pastor. Ese es el sueño de toda mi vida y algo que quiero hacer toda la vida. Acá en Zapopan, en la séptima iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús de Zapopan, y el ministerio que tenemos se llama Familias de Fe. Soy psicólogo de profesión, también estudié teología, una licenciatura y una maestría. Tengo una maestría en Derechos Humanos y Libertad Religiosa y también estoy estudiando un doctorado en teología y filosofía. Wow, todo una estudiante, toda una persona que se construye constantemente. También, además de todo el liderazgo que tienes en la Iglesia Apostólica, que es muy importante, eres secretario, ¿no? Del distrito. Sí, soy secretario del distrito. La Iglesia Apostólica se organiza por distritos. Cada distrito tiene presbiterios y cada presbiterio tiene iglesias. Entonces, yo pertenezco al distrito de Guadalajara, que abarca todo el estado de Jalisco, Colima. Hay alguna iglesia de Michoacán, una iglesia también de Zacatecas, pero principalmente es Jalisco y Colima, um, exceptuando la parte de Puerto Vallarta. Y bueno, yo soy el secretario, soy el segundo a bordo en la organización distrital. Pues qué bendición estar con un hombre de este tamaño. Me encanta tu juventud, tu ánimo, tu energía, pero también tienes un trabajo muy relevante como presidente del Consejo Interreligioso, ¿no? Platícanos de eso. Sí, en el país se conformaron varios consejos interreligiosos. Yo soy presidente del Consejo Interreligioso de Jalisco. Cada consejo interreligioso es autónomo, donde de manera amistosa representantes de diferentes religiones y asociaciones religiosas nos reunimos para defender y promover la libertad religiosa. Ese es el objetivo principal. Como presidente del Consejo Interreligioso no represento a las demás ARs, sino que organizo la reunión, o sea, presido la reunión, y además pues es una reunión de amigos donde hemos logrado una relación bien interesante con diferentes expresiones muy, 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 muy distintas, ¿no? Si mencionáramos los integrantes del Consejo Interreligioso, verían ustedes la diversidad religiosa que hay. Tiene como objeto precisamente defender la libertad religiosa y la diversidad religiosa. Nunca unir las religiones, que ahí es Wow. cuando de hecho, críticas que le hacen a los consejos interreligiosos, a nuestro consejo, no, ellos, El ecumenismo, ¿no? sí, no buscamos eso, porque el ecumenismo sería diferente, sería lo contrario. Cuando hablo de un ecumenismo interreligioso, porque el ecumenismo es un término actualmente muy amplio, ¿no? La unificación de las religiones no defendería la libertad religiosa. Claro. Precisamente la libertad religiosa es una respuesta al Estado laico, ¿verdad? De un Estado fundamentalista que tiene alguna religión oficial. Entonces, la libertad religiosa promueve la diversidad religiosa. Entonces, nosotros respetamos la diversidad religiosa, incluso reconocemos la posición que cada líder religioso tiene y hasta nos hablamos con nuestros títulos, ¿no? Claro, O claro. sea, por ejemplo, tenemos ahí al padre primitivo, ¿no? Sí, al sobrevedor, ¿no? Al apóstol José Félix, al pastor, al obispo, o sea, cada uno tiene su propio lenguaje de organización y ese lenguaje incluso lo respetamos, ¿verdad? Qué hermosa labor. Bueno, yo estoy allí también en el Consejo Eh, Interreligioso y estar allí entre mucha gente con diversos pensamientos, pero que amamos a Jesús, pues es todo un desafío converger en esas ideas y demás. Una pregunta muy interesante. ¿Qué ves en el futuro de nuestra nación? sí. Yo creo que enfrentamos un tiempo de mucha división y mucha distracción.
¿verdad? Las personas están ensimismadas. Platicamos hace un momento cómo se han dado noticias muy fuertes y el mundo sigue rodando, ¿verdad? Y eh, Sí. eh, causó mucho más conversación el chupacabras, ¿no? Que otras grandes noticias que se han dado. Entonces, uno eh, de lo que yo creo que sea para el futuro de la nación es que logremos integrar este, la lucha por la libertad religiosa, ¿ah? Hacer equipo en la libertad religiosa, promover el derecho a la libertad de expresión, yo creo que es muy importante. Y hablando del movimiento ya evangélico, porque acá hablamos de un movimiento interreligioso del que no estamos buscando una unificación, ¿verdad? Pero ya hablando del movimiento interevangélico, eh, ahí sí creo que debemos lograr una unidad, respetando la organización de cada quien, una unidad como hermanos que somos, como iglesia que somos, y esa unidad solamente se puede llevar a cabo en el respeto a esa diversidad, ¿no? Claro. Tendríamos que hacer eso. ¿Tú crees que la venida de Cristo está cerca, está muy lejana? ¿Cómo debemos de enfrentar los desafíos de una nación tan compleja como México? Tantos muertos, sangre derramada, Sí. esos choques de poderes políticos. ¿Qué hay que hacer en la nación? ¿Cómo percibes la atmósfera profética que hay en nuestro entorno? Sí, ese texto de la Biblia que dice que nadie sabe el día ni la hora, pues aplicó también para los apóstoles del primer siglo, ¿verdad? Y ellos vivían creyendo que Jesús iba a venir en cualquier momento y todos los cristianos deberíamos vivir así. O sea, todos los cristianos deberíamos estar deseosos que Cristo ya venga, expectantes de que Cristo ya venga. Y cuando uno está consciente de que Cristo viene, entonces no estamos preocupados con pequeños detalles, ¿no? Sino que trabajamos juntos en sacar adelante a nuestra nación que está hundida en la violencia. Eh, a mí me preocupa mucho el tema, y ahorita que está a colación esta película que habla sobre el abuso infantil. En México tiene, creo que es el primero o segundo lugar, se intercambia entre abuso infantil y distribución de la pornografía infantil. Y cuando Jesús está hablando del cuidado de los niños, ¿no? Que dice la Biblia que pone a un niño en el centro y dice, cualquiera que quisiera que este niño sea pervertido, ¿qué es lo que significa? Es mejor que se quite la vida. Entonces yo me he puesto a pensar cuáles son las consecuencias espirituales de un país que es el primer lugar de abuso infantil y de distribución de pornografía infantil en el mundo. Wow, O sea, increíble eso, ¿no? cuáles son las consecuencias de que no hemos cuidado a los niños. Entonces, creo que la atmósfera de nuestro país es una atmósfera muy pesada. Y es increíble lo que estamos viviendo de costa a costa y de frontera a frontera en nuestra nación. En la diversidad en que tú te has involucrado, ¿cómo podríamos converger en esas ideas y qué podríamos hacer para sacar del hoyo a esta nación? Sí, yo creo que debemos enfocarnos en los temas que nos unen y respetar aquellos temas en los que tenemos diferencia. Cuando vemos cómo Cristo conforma a su equipo de apóstoles, entonces ellos venían de diferentes áreas del judaísmo o expresiones del judaísmo, porque el judaísmo nunca fue unificado. O sea, si el judaísmo nunca fue unificado, ¿por qué queremos que el cristianismo también lo sea de esa manera, no? O Claro. sea, Cristo llama al celote este radical, ¿verdad? Cristo llama a Mateo, ¿verdad? A Leví, cobradores de impuestos, a Pedro, que algunos incluso creen que también era celote, igual que Judas, pero en cambio tenemos a Juan, que yo sospecho su cercanía a los saduceos, Ujú. porque Juan podía entrar al templo y salir del templo cuando Jesús estaba siendo golpeado, ¿verdad? Y Pedro no podría hacer eso, ¿no? Así que Juan tenía relación con esa casta gobernante del pueblo de Israel. Entonces, y luego tenemos al apóstol Pablo, un picudo, ¿verdad? Un teólogo de teólogos. Entonces, la diversidad dentro de los apóstoles es tan amplia y Cristo logra integrar esa diversidad tan impresionante. Entonces, creo que eh,
hay muchas cosas que nosotros nos unen, ¿no? Y es increíble cómo hay personas que siguen ahí enfocándose en lo que diferencian, y entonces hay lo que nos diferencia, entonces hay algo que estamos enfrentando que se llama fundamentalismo, y la verdad es que el Cierto. fundamentalismo está presente en todos los movimientos, en todos, en los más conservadores como aquellos más liberales dentro de lo mismo que es el pueblo evangélico. Yo veo muchos jóvenes que critican a los pastores fundamentalistas y, por ejemplo, tiene una iglesia donde está prohibido no vestirse de cierta manera. Tienes que venir de color Ujú. negro, tienes que Ajá. traer tus skinnies. Si no traes skinnies, no te puedes subir al altar. Y eso es fundamentalismo también, ¿no? Claro, claro. Como acá del otro lado, iglesias tan fundamentalistas que tienen una forma muy estricta de vestir y a cualquiera que no se vista de esa manera también le rechazan. Entonces, lo que está dentro es acá en el corazón, ahí hay un problema de división. Claro, pero creo que este país necesita más puntos centrales, puntos comunes, que estar viendo esos puntos críticos que nos separan, ¿no? Sí. Por ejemplo, vienen las elecciones del 2024. Tú trabajas también en el gobierno, ¿no? Sí, tengo un puesto en el gobierno de mi ciudad, en el área de vinculación de asuntos religiosos, una jefatura que tiene que ver con la atención a iglesias evangélicas. Y, y cómo has visto desde adentro hacia afuera la oportunidad para gente joven que pueda incursionar en el mundo político, ser un servidor público, es necesario, no es necesario. ¿Cuál sería tu mensaje a los jóvenes de este tiempo para involucrarse en la política? Sí, creo que separamos por mucho tiempo en este dualismo, en lo que es espiritual y no es espiritual, ¿verdad? Sí se ha manejado y por mucho tiempo se dijo que el cine era del diablo y le entregamos al diablo el cine, ¿no? O sea, Claro, la tele, ¿no? tenemos Esa pantalla es del diablo, el cajón del diablo, le decían, ¿no? y no tenemos producciones demoníacas, ¿no? Sí, Con claro. alto contenido sensual, erótico, o sea, tenemos un problema en esa área. Dijimos que el deporte era del diablo, ¿no? Y Claro, entonces no tenemos deportistas cristianos donde en vez de andar presumiendo cosas que no son de la cultura cristiana, eh, pues imagínense que tuviéramos a un famoso jugador que todo el mundo admirara y que un día le diera la gloria a Dios y muestre la Biblia y hable de los valores del reino, toda la influencia que tendría, porque si buscamos en las redes sociales, los grandes deportistas son los que más tienen seguidores. ¿Quiénes claro, tienen más seguidores en las redes sociales? Los artistas, los políticos y los deportistas. Entonces, son cierto. esferas en las que la iglesia no ha incursionado. Se las entregamos al diablo, ¿no? Así lo dijimos, son del diablo y hasta parece que lo Sí, sí, declaramos. sí, sí. Entonces, es bien importante que cada vez haya más jóvenes que quieran hacer bien las cosas, que sean cristianos, que tengan valores del reino, que vivan lo que es el sentido de la justicia. Y el sentido de la justicia es ver el bien del otro, no ver mi propio bien. Porque yo he visto cristianos que entran al gobierno y solamente están buscando su bien. Esa es la realidad. Claro, claro. Si viene alguien que es de otro movimiento religioso, no le hacen caso. O sea, aquí hay que amar al reino y saber que el reino tiene una expresión diversa y poderlos apoyar a todos, apoyarlos a todos. Entonces, necesitamos jóvenes que vengan con ese deseo, no de servirse, sino de servir a los demás con un sentido alto de la justicia, de la honestidad, para que lleguen a puestos donde generalmente las personas se corrompan, pero ellos sean incorruptibles. Correcto, eso es buenísimo porque tenemos tantas oportunidades, ¿no? Si otros pueden llegar a puestos importantes, ¿por qué no un buen cristiano, un buen hijo de Dios que pueda hacer una labor de servicio poderosa, incondicional, que nos refleje nuestros valores dentro de todas esas esferas que influencian el mundo? ¿Qué mensaje tú le darías a la juventud de este tiempo? Porque tú eres joven, tú eres un ministro joven, Sí. ya con una licenciatura, una maestría, dos maestrías, estás estudiando el doctorado, me encanta eso. ¿Qué mensaje tendrías que darle a estas generaciones? Yo creo que esta generación, y lo digo realmente creyendo, es la generación con mayor potencial de la historia. Yo sí lo creo, con la mayor potencial.
Además, ahorita esta generación tiene un paradigma que es el paradigma de la justicia. Ajá. Esta generación está muy preocupada por el dolor del otro, ¿no? Por la necesidad del otro, como ninguna otra generación. O sea, yo no veo a los jóvenes de ahorita creando una tercera guerra mundial, ya siendo líderes, ¿no? O sea, si los jóvenes de ahorita, ¿no? Esta generación presente de 25 años para menos, cuando lleguen ellos a ser líderes de las naciones, o sea, yo no veo, yo les he preguntado, ¿ustedes se ven provocando una tercera guerra mundial? ¿Ustedes están de acuerdo con esta situación de pleito entre naciones? ¿Ustedes están de acuerdo con que haya dos naciones cristianas que están poniendo en jaque al mundo, Estados Unidos y Rusia? Dos naciones Imagínate, cristianas que están poniendo en jaque al mundo. imagínate eso, ¿no? Es increíble cómo no hemos seguido el ejemplo de Jesús, aunque usemos el apellido. Entonces, esta generación tiene mucho potencial, pero como nunca en la historia, esta generación está enfrentando el problema de la distracción. Claro. Oye, una pregunta. Conforme a lo que estamos con la juventud, ¿será Sí. esta la generación Omega? Porque conocemos los millenniums, ahora hablan de la generación de cristal, de la gente muy frágil. Eh, ¿Podremos hablar de una generación Omega? Una generación ya del final de los Sí. últimos tiempos. Una generación de los últimos, por eso Omega, ¿verdad? Sí, que se ha llamado los Millennials, la generación la Z, y ahorita estamos con los Pandemians, o no sé cómo se van a llamar. La generación Omega, la última, cuando eh, yo quiero pensar que sí, ¿verdad? Yo creo que si un cristiano lo cree, no ama a Cristo, Claro. porque la Biblia dice que el Espíritu y la Iglesia dicen, Ven. ven. Entonces nuestra generación tiene que anhelar la venida de Jesús. Y yo creo, yo quisiera vivir la venida de nuestro Dios. Y no hay que cometer el error de otras generaciones, donde con esta idea de que Cristo ya viene, solamente estoy pensando en el más allá sin pensar en el más acá. Una vez di una charla sobre transformación social a pastores, y un pastor se levantó al final y dijo algo que me gustó mucho. Dijo, ahora me doy cuenta que antes de llegar a las calles de oro, tengo que resolver las calles de lodo. Qué buena está esa. Sí, sí, entonces es en el ya, pero todavía no, ¿verdad? Claro. Entonces, en el que nosotros tenemos, así le llaman los teólogos, ¿no? En el ya, pero todavía no. Entonces, en el que yo estoy soñando con la venida de Jesús, y eso me enfoca en la vida, ¿no? De qué es lo más importante. Cristo es lo más Claro. importante, y al mismo tiempo, el hecho de que la parucía, voy a decirlo así, disculpe, ¿no? La venida, el retorno, Claro. sea inminente, no quita mi responsabilidad social. Qué Entonces, creo impresionante, que esta ¿no? generación es la que puede vivir eso. Y qué oportunidad tenemos, Sí. porque vivimos en una sociedad rediseñada. Ujú. La pandemia vino a rediseñar la economía, la sociedad, ya no es lo mismo, la misma manera de pensar, de enfocar Sí, la vida. Y qué oportunidad tenemos los cristianos de poder penetrar en todas las esferas y poder mostrar a Cristo. sí. Tengo una frase ya para concretar esta plática. Eh, Algunas veces nosotros mismos decimos, somos la expresión de Cristo. ¿Cómo podemos expresar a Cristo de una manera simple, concreto, a una sociedad que anhela tantos resultados firmes a necesidades urgentes? Expresar a Cristo. Sí, creo que es bien importante el trato a las personas, ¿no? Sí, sí, Tratar a cada ser humano dignamente, incluso aquel que no piensa como yo pienso, ¿no? La Biblia dice que debemos amar al prójimo como nosotros mismos, y amar al prójimo es amar del otro lo que no se parece a mí. claro, Porque si yo amo del otro lo que solamente se parece a mí, realmente en el fondo me estoy amando a mí mismo. ¿Ah? Entonces, creo que debe ser una iglesia que tenga bien firme lo que es su creencia, sus valores, y al mismo tiempo saber interactuar con aquel que no es creyente, amándole. sí, Porque sí, como esta cultura, su paradigma tiene que ver con la empatía, uno puede tener muy buenas estrategias, pero si la cáscara de todo eso no es una cáscara empática, y cuando hablo de cáscara no significa que no refleje el fondo, ¿ah? O claro, sea, lo que voy diciendo es la presentación de eso.
no es genuino, y no es amable con las personas nos van a rechazar. El liderazgo es influencia. Dice John Maxwell que todo se levanta y todo se cae por el líder, ¿verdad? Claro, claro, Y el totalmente. liderazgo es influencia, el liderazgo actual es influencia. Y el liderazgo actual no está centrado en resultados, sino que está centrado en las personas y debe Y dar resultados. eso es impresionante, ¿no? Cómo hoy el enfoque mayor hacia todos, compañías, empresas, política, iglesia, el centro es la persona. Ujú. Qué padre, qué hermosas palabras y qué mentalidad tan exacta en el futuro de lo que estamos viviendo como hijos de Dios. Unas Wow. palabras finales. Bueno, agradezco mucho al apóstol José Félix, ¿verdad? Por esta invitación. Es un hombre al que le tengo mucha admiración y mucho respeto, un hombre de nación, un hombre que siempre está buscando jóvenes a quien impulsar y a quien apoyar, ¿verdad? Dios le bendiga por ese esfuerzo y yo creo que estas nuevas generaciones quieren ser dirigidas por personas con experiencia, pero no todas las personas con experiencia están dispuestos a tender puentes a las nuevas generaciones. Sí, puentes. Entonces, yo quiero dejar este mensaje para personas que son así como el apóstol José Félix, que tienen mucha experiencia, que tienen mucha influencia, que estén dispuestos a tender puentes hacia las nuevas generaciones y nosotros hacia las nuevas generaciones. Yo tengo un niño de 6 años y, y todos sus juguetes, la mayoría de los juguetes que más les gustan están en la sala a un lado. No es el diseño de mi sala, no son los colores de mi sala, ¿no? No son los colores que yo quiero expresar en mi casa, pero mi casa está diseñada para la siguiente generación. Excelente. Cuando voy en el carro yo tengo un tipo de música que me gusta escuchar y mi hijo tiene el tipo de música que le gusta escuchar. ¿Ah? Cuando estaba pequeñito escuchaba Baby Shark, ¿no? Y es una canción que yo quería escuchar, no es la música que yo quería, pero mi vehículo está diseñado para la siguiente generación. ¿Por Excelente. qué no hemos diseñado la iglesia para la siguiente generación? Deberíamos de hacerlo. No es responsabilidad de mi hijo tender un puente hacia mí. No. Es mi responsabilidad tender un puente hacia la nueva generación. O sea, no es responsabilidad de las nuevas generaciones tender un puente hacia las anteriores generaciones, aunque sí tiene una responsabilidad de estar abiertos a escuchar, ¿verdad? Y ser dirigidos. Claro. Pero el principal peso de responsabilidad es en la anterior generación tender un puente hacia la nueva generación, preocuparse de cómo conectar con las nuevas generaciones. Es algo que yo veo bien presente en el apóstol José Félix Coronel, desde que lo conozco, él ha sido así, tendedor de puentes, ¿no? Es un hombre de liderazgo que tiende puentes. Así nosotros también tenemos que tender puentes hacia las nuevas generaciones, porque ellos tienen mucho que ofrecer, pero necesitan plataformas, necesitan Correcto. ser dirigidos, Oportunidad, abrir puertas de oportunidades. oportunidad. Déjanos tus redes sociales, donde la gente te busca. Sí, me pueden buscar en redes sociales, en Facebook como Pastor Misael Ramírez, en Instagram como Misael Ramírez, Misael.Ramírez, en X o X, ya no es Twitter, como Javier.Misael. Y la mayoría de las reflexiones que tengo están en YouTube, Ok. en 2 canales, que serían las 2 redes sociales principales para mí, que sería Pastor Misael Ramírez, ahí tengo ya varias conferencias, y también de ahí se desprenden varios podcasts, Spotify, Apple Music, ¿verdad? Y otras, en todas las plataformas tengo conferencias, y en la plataforma que más conferencias tengo es Familias de Fe, Muy bien. IAFCJ. Las vamos a poner ahí al final de la entrevista. Vamos a poner todas las redes para que te contactes, te conectes con toda esta acervo tan importante de Misael. Pues gracias No, a pues, darle futuro, gloria, gracias. poder, A ver, una nación nueva. sí. Yes. Yes.